Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya es lunes, ya estamos aquí en nuestro programa Entre Voces del Corazón y Ecos del Alma. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar otra vez aquí con todos ustedes. La verdad, estoy muy agradecida por todas las personas que nos han estado acompañando en estos programas que hemos tenido. Hoy es un tema muy importante. Hoy es el tema del suicidio en adolescentes. Hoy para mí es un tema muy delicado, es un tema que requiere de un buen acompañamiento y hoy tenemos con nosotros a un especialista que se ha dedicado en ese acompañamiento, en esa parte donde acompaña a las personas en ese dolor o en esa superación de cómo vamos a ir saliendo de dichas cosas que van pasando a lo largo de lo que es un suicidio o intento de suicidio. Hoy vamos a presentarles a ustedes al doctor Alejandro Cerecero Peñalosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy también me acompaña en la conducción Mauricio. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Arias, mejor conocido como Morris, el muchacho alegre. Y bueno, vamos a dar inicio a un programa más de su programa Ecos del Alma. Ajá, Entre Voces del Corazón y Ecos del Alma. Se lo tiene que aprender. Se lo tiene que aprender. Y bueno, pues estamos de manteles largos, como comentó la doctora, tenemos la participación del maestro del doctor Alejandro. Bueno, va a ser un tema muy interesante y sobre todo que nos va a dar un pensamiento diferente a como veníamos pensando, ¿no? De qué es realmente el suicidio. Sí, y les decía que es un tema muy delicado porque justo ahorita en esta época hay muchos adolescentes que están llegando a una resolución de su vida de esa manera. Y a veces como padres yo creo que debemos de tener esos signos de alerta o a veces los tenemos y no le damos la importancia. Y por eso hoy el doctor nos va a hablar de cómo podemos llegar a esa conclusión, qué podemos hacer, a dónde nos podemos dirigir o cómo él es el acompañamiento que lleva con las personas que han tenido ese tipo de situaciones. Lamentablemente hay personas que pues ya no se han podido salvar, recurrieron a tomar una decisión que fue el suicidio, pero hoy justo por eso este tema, porque yo sé que lo que él nos enseñe, lo que él nos diga, nos va a llevar a salvar muchas vidas. Yo sé que nos hace falta abrir ese nivel de conciencia para que nosotros como sociedad no solo nos enfoquemos en nuestra familia, sino tal vez lo podamos detectar en alguien más. Entonces, yo quiero darle la bienvenida. Muchas gracias. Le agradezco mucho el estar aquí con nosotros. Para mí es muy importante su presencia. Quiero decirle que estoy honrada de que esté en nuestro programa, porque de verdad que como es un tema muy delicado, sí se requiere de ese acompañamiento. Así que vamos a darle un aplauso por estar aquí con nosotros. Y pues, a ver, me gustaría mucho que empecemos con esto, que es cuáles serían las señales que podemos detectar en alguien, porque a veces como padres, y yo lo he visto de cerca con amistades, y quizá me incluyo no lo va a hacer, no se va a atrever, ¿no? Pero hay señales en las personas, no solo en adolescentes, sino tal vez estemos en la vida adulta también sufriendo algo y que a veces nos lo callamos, ¿no? Ajá. Siempre hay señales. Sí. Siempre hay señales. Esa parte es muy raro, no digo que no ocurra, es muy raro que una persona pase de un pensamiento al hecho. Pero siempre hay señales. Lo difícil a veces es poder ubicar si solamente son pensamientos de muerte, que son así de alguna situación y el joven, el adolescente dice, me quiero morir. Sí. O dice, van a ver cuando me muera, porque está enojado, o porque está muy triste, o porque algo no salió, como un frustrado, algo no salió como él pensaba. Eso es un pensamiento de muerte. Ya cuando pasamos a que el joven, en base a su personalidad, a su naturaleza, ya tiene un pensamiento, una ideación suicida, ahí lo que medimos es qué tanto esa ideación
ya es frecuente, qué tanto es lo fuerte que tiene ya la ideación, y sobre todo, qué tanto dura. Porque puede ser que dure una ideación durante mucho tiempo, esos pensamientos rumiantes, donde están como la vaca rumiando, sí. rumiando, sí. Y llega un momento en que ya ni siquiera lo piensa, ya pasa a la planificación. Entonces, esa es la parte donde podemos detectar nosotros. Empiezan a haber situaciones donde ya captamos lo que dice las señales, sí. Que se empieza a aislar más todavía. Si de por sí tiene una personalidad donde se aísla, se empieza a aislar más. Ya no es el joven que por lo menos convive con sus amigos. Y de por sí en ocasiones no convive con la propia familia, sin embargo sí tiene un grupo aunque sea reducido de amigos. Sí. Y sin embargo tampoco ya no convive con ellos. Ya no los ve como una salida a sus emociones. Se aísla también de ellos. Esa es otra señal, el aislamiento social. Si además el joven empieza a tener ya acciones que ya encienden más focos rojos, esto es que empiezan a regalar cosas. Un Play, por ejemplo. Con los jóvenes se da mucho. Que no quieren que el Play acabe en cualquier mano, sino se lo dan a un primo al que siempre estuvo con ellos. Sí. O una colección de tarjetas, que tiene una gorra especial que él valora. Él decide a quién regalarlo. Esos son señales todavía más preocupantes. Sí. ¿Por qué? Porque es algo mío, pero no quiero que quede en cualquier mano. Quiero dársela a esa persona que es especial o que me ayude en algún momento. Porque se desprende de algo que para él es querido, incluso de niño, de joven, de adolescente, lo peleó, y de repente ya lo regala. Cuando lo sigue queriendo, pero ya no lo va a ocupar. Esa es otra señal todavía. Y sobre todo si, por más que él llama la atención, buscando que la familia o los cercanos a él, los amigos, se den cuenta de cómo se siente y no lo consigue, ya empiezan los intentos. De la planificación ya pasa al intento. Y si el intento no se realiza y no tiene una atención adecuada, en algún momento tanto intento lo va a llevar a conseguir. Esa es la diferencia. Un joven puede intentarlo 7, 8 veces, hasta que puede llegar un momento en que lo consigue realmente. ¿Estas señales se consideran parte, pueden llegar ya a lo que es una depresión? ¿Cómo saber cuando ya es un cuadro depresivo? Dependiendo de estas señales que usted me está comentando, ¿ya se considera como un cuadro depresivo o hay algunas otras señales que pues nos dan una amplitud de lo que pudiera ser un caso de depresión ya más? Esa parte, por ejemplo, como es multifactorial, al mismo tiempo también puede ser atendido por diferentes especialistas. En el caso de la psicología, ahí ves si hay un trastorno mental, que podría ser esquizofrenia, bipolaridad, alguna cosa así, y entonces ya puede enfocarse a un diagnóstico, a la depresión, a que realmente ya hay un trastorno, una alteración mental, y entonces puede haber ideación, planeación e intento suicida. En el caso de la tanatología, los tanatólogos, lo que hacemos es, más que buscar un diagnóstico, si es depresivo, si es esquizoide, si es paranoide, si es toda esta esquizofrenia, que a veces lleva también al suicidio, nosotros nos enfocamos al dolor. No diagnosticamos tanto, lo dejamos para el especialista, que es el psicólogo, lo dejamos para el psiquiatra, que incluso puede medicar. Nosotros en el acompañamiento tanatológico lo que nos centramos es en el dolor, es realmente platicar, hacer empatía y ver, la persona, el joven, realmente no quiere matarse, lo quiere matar algo. Buscamos qué es lo que quiere matar. Si es el dolor, es un dolor insoportable, es una soledad, pero una soledad que ya agobia, ya está ahogándose en esa soledad, ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué recurrir. Nunca lo vemos nosotros como que busca una solución con el hecho de suicidarse. El suicidio no es una solución. Es una forma de querer cortar ese dolor, querer cortar con el sentimiento de soledad, querer cortar con ese sentimiento que lo agobia ya. Por eso no lo vamos tanto como usted preguntaba, sobre si hay una depresión
si hay un trastorno de bipolaridad, si hay una esquizofrenia. Eso ya lo cataloga el psicólogo, ya lo ve él. Nosotros nos enfocamos a qué duele, qué está doliendo tanto que estás buscando de qué manera salir de ese hoyo, de esa oscuridad. Y entonces buscamos técnicas de afrontamiento, buscamos la mejor manera de que él pueda expulsar ese dolor que lo agobia por dentro. Y de que no solo no vea alternativas, sino que lo primero es ya no la contención, sino que lo saque, que lo expulse, que lo vomite. La llamada catarsis. La catarsis, y somos un poco invasivos incluso en tanatología, a diferencia de los psicólogos, que son muy respetuosos del proceso terapéutico. Nosotros somos muy invasivos. Así nos vamos al grado de hacer lo que llore, hacer lo que golpee, hacer lo que... técnicas, de manera que pueda sacar esa rabia, ese coraje, esa frustración, ese estrés, esa ansiedad, todas estas emociones. Esa es la diferencia. Pero ya preguntándole con el trabajo conjunto con psicólogos y psiquiatras, muchas veces es la depresión, muchas veces es la esquizofrenia, todo eso que ya con medicamento y terapia puede regularse aún mejor. Por eso, así al mismo tiempo que es multifactorial, son muchos factores lo que influyen en el joven, así también lo multidisciplinario de que haya varios especialistas enfocados a él, eso es lo que permite que logremos salvar tantas vidas. Y otra cosa que es muy importante, lo que decíamos antes de iniciar incluso, tenemos a veces mucho miedo de hablar de este tema. Lo vemos como algo que no se debe tocar porque no lo hablamos ni en familia. Casi siempre en familia, cuando pasa una situación así, esto se queda en familia, no lo digamos. Digamos que fue un infarto, fue una isquemia cerebral, de repente algún coágulo en el cerebro, digamos que tuvo un accidente, solo en familia, digamos. Sí. Nos da miedo. En redes sociales ha pasado mucho, hay alrededor de 3 millones de consultas al año, donde jóvenes buscan información, pero no para prevención. Buscan información referente a este tema, y lo buscan en Google, pero son mucho menos aquellos que buscan información de cómo prevenirlo, cómo evitarlo, y acuden mucho menos. Por eso tenemos un índice muy alto, y va aumentando. El año pasado, por ejemplo, el INEGI y la Red de Protección a la Infancia y a la Adolescencia estimaban, por los estudios que habían hecho, las estadísticas, más o menos alrededor de unos 9,000, 10,000 suicidios, y de esos 10,000 suicidios, 1,500, 1,600 eran de jóvenes, de adolescentes. Sí, el promedio está... El promedio es muy alto. Entre 15 y 19 años. Más o menos del 15 a 19, pero estamos hablando de registros ya, de personas que lo consiguieron. De cada uno de esos que lo consiguieron, hubo 20, 25 que lo intentaron, pero afortunadamente no lo consiguieron. O sea, estamos hablando de personas jóvenes de 15 a 19 que están registrados porque esa fue la causa de defunción. ¿Cuántos lo intentaron y afortunadamente no lo consiguieron? ¿Cuántos de esos jóvenes fallecidos, por ejemplo, que no están en esas estadísticas, en esos números, no están catalogados, pero sin embargo aparecen como accidentes de moto o accidentes automovilísticos? ¿Sí? Y en realidad no eran eso. Simplemente así se registraron, pero fue un joven que tomó esa decisión. Sí, no lo quieren involucrar, no lo quieren meter a la estadística. No lo meten a la estadística, y además aparece, es mucho más agradable, porque en México lo más grave es que no se tiene un sistema de salud mental. Claro. Si de por sí el sistema de salud normal tiene sus problemas, el estigma viene desde la familia, desde la sociedad, donde la salud mental es así. ¿Por qué voy a ir a un psicólogo? Porque no estoy loco. Es lo primero que dice no estoy loco. En cambio, si me duele la muela, voy a un dentista porque no aguanto el dolor. Y vas, y aunque te gastes lo que te gastes, consigues, pero no aguantas la muela. Ya te golpeaste toda la noche contra la pared buscando desmayarte y diciendo, Dios mío, ¿qué hago? Pero cuando el dolor es igual de intenso en lo emocional, no buscas ayuda. Sí, no.
No buscas ayuda. Porque se nos educó o se nos... A ser fuertes. A ser fuertes, a no llorar. A ser fuertes, a no llorar. Por ejemplo, yo recuerdo en esa época más joven, pues mi abuela era de las personas que decía, ¿no? Que los hombres no lloran, ¿no? Y digo, yo me considero y estoy dentro de la generación millennial, donde eran otras épocas, otras formas de pensar, otras formas de vivencia. Y digo, ahora que está la famosa generación de cristal, es más difícil todavía poder controlar ciertas actitudes. Nuestro nivel de frustración, en ese momento teníamos frustración y nos la decían que la aguantáramos a chanclazos o a cinturonazos, pero nuestro nivel de frustración actual de esta juventud es mucho, el umbral es mucho más corto. Por eso mencionaba hace rato, no es tanto la ideación, sino que muchas veces pasamos del sentimiento, de la sensación, de la emoción, a la acción. Inmediatamente, nuestro nivel de frustración al bajar hace que un exabrupto, una ira incontrolable en este momento, y tomemos y hagámosla. Ni siquiera es pensar la situación, actuamos y se da el sitio. Ese es el problema, en base a la generación que usted mencionaba. Ya no hay eso de lo estás rumiando, simplemente me enojé tanto. Apenas pasó un caso que fue mediático incluso, donde la agresión, el nivel de frustración fue tan alto que la agresión no fue hacia mí, que sería el suicidio, fue hacia la mamá. ¿Sí? Le quita el celular y el chico la apuñala. Al grado, si no hubiera sido hacia la mamá y hubiera sido hacia sí mismo, la frustración hubiera sido suicida. Y lo vemos mucho porque el cutting, el cortarse a sí mismo, está creciendo mucho. Sí. Porque puede ser desplazamiento, puede ser que el adolescente, el joven, lo vea como me corto, pero no lo veo como un suicidio, no quiero matarme, simplemente es cómo saco esta ansiedad, esta frustración, este coraje, cortándome a través del dolor, pero lo desplazo, el coraje lo desplazo hacia el dolor. Y decía un joven que atendía, ¿por qué te cortas? Que esto es lo único que controlo. No puedo controlar a mi familia, que es el estresor. No puedo controlar la situación que vivo de por qué no tengo suficiencia económica, pero mi cuerpo sí lo puedo controlar. Y yo controlo cortar. A ese grado llega el dolor. Sí. Entonces imagínese, ¿qué nos está hablando ahí? Es un grito del joven que no haya salida, y se está cortando. Si de repente el dolor crece, ya no va a ser un corte pequeño. Ya va a ser un corte mayor. Y sin embargo nadie lo escuchó. Porque para nosotros solamente está llamando la atención. Sí. ¿Qué tiene de malo llamar la atención? Precisamente está llamando la atención. Claro. Aquí estoy, existo. Ponme atención, tengo un dolor. Obviamente que uno le dice a la mamá, porque no tiene la suficiencia, me duele la muela, llévame al dentista y paga tú. Pero acá no le digo, oye, tengo un dolor emocional, necesito ayuda profesional, necesito un psicólogo, un tanatólogo, un psiquiatra. No, eso es para locos. Entonces me lo trago hasta que hay un momento que ya no hay salida. ¿Y cómo lo saco? Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es lo que decimos. Sí, pero aquí no es un perro, es un ser humano, es un joven que siente, que tiene unicidad, que es valioso. Pero el joven incluso ni siquiera lo ve porque si no soy valioso para ellos, necesito su valor. Yo no me han enseñado a tener una validación propia. Y si ellos no me dan valor, no sirvo para nada, no valgo. ¿Qué hago aquí? No valgo, no importo. ¿Qué hago aquí? Y tomo la decisión. Sí. Y es justo lo que le mencionaba el día que platicamos, que han llegado muchos adolescentes con esa parte de me corto. Le mencionaba que a veces es un dolor que no todos lo alcanzan a entender, que es un dolor que no se ve y no se puede tocar, solo se puede sentir. Entonces yo le preguntaba si era como intercambiar ese dolor del alma por algo físico, ¿no? Algo que puedo ver y tocar. Que es lo que mencionaba. Ese coraje ahora lo transformo en dolor. Sí. Okay. Ese sentimiento lo desplazo hacia otro, algo que controle, porque esto no lo puedo controlar. Es más, un joven que termina una relación amorosa, él quisiera controlar esa relación amorosa, que regresara la novia o el novio, que quisiera controlar a la familia, un joven, por ejemplo, que pertenece a la comunidad LGBT,
y que es rechazado por la propia familia. Él quisiera controlar que la familia lo siguiera queriendo, que lo siguiera aceptando. No puede controlarlo, pero puede controlar su cuerpo a través del dolor. Eso le da una sensación de que todavía controla algo. Lo demás quisiera, pero no puede, es una impotencia, y una impotencia muy fuerte. Al ser impotente, lo único que me da poder es esto. Yo puedo cortarme, yo puedo decidir, pero lo otro no puedo controlarlo. Y eso es lo que me frustra. No puedo controlarlo. Quisiera, pero no puedo. Soy impotente. Mi grado de debilidad es tal que lo único donde encuentro realmente poder de hacer algo es cortarlo. Sí. Y los cortes van creciendo. Conforme va creciendo la impotencia, más corto. Es una sensación de poder. El otro no lo puedo. Póngalo en algo tan sencillo como los toques en la esquina. El que puede más, el que aguanta más, eso le da un poder y una superioridad. Su ego, su autoestima, todo sube porque pude aguantar más entre broma y broma, pero vencía a alguien, me decía a mis amigos. En cambio acá no controlo nada. Mi impotencia es tal que lo único que puedo controlar es esto, el corte. Entonces aumenta. Hasta que llega el momento en donde se salió de control todo. Es que ya no controlé nada. Y ya la sensación de agobio ya esto ya no me da. Mi cuerpo se acostumbra al dolor. Pero el dolor emocional es superior al dolor físico. Sí. No es lo mismo un dolor de muelas, porque sabemos que hay un dentista. Sabemos que al otro día, si es de noche, al otro día podemos acudir, nos saca la muela, nos da medicamento y va. Ya baja. Pero cuando el dolor es emocional, no queremos decirlo, no queremos, lo guardamos. Sí. Y el momento en que truena, esta es la diferencia. Y se requiere de acompañamiento, por ejemplo, ahorita que mencionaba, hay personas que cuando ven esta acción de sus hijos, lo primero que hacen es recurrir a un psiquiatra y medicarlos, porque para ellos es un acto que están haciendo y que es mejor anestesiar, pero no lo están trabajando emocional. Ahora, como tanatólogo se requiere de ese acompañamiento, ¿no? Sí. De qué es lo que, o sea, pueden ir al psicólogo, trabajan lo emocional, pero como ya es un intento de lo que ya estoy haciendo, se requiere de un acompañamiento mayor. Sí, por supuesto. Entre mayor riesgo, mayor acompañamiento y buscar no solamente el acompañamiento profesional, sino todo el soporte. Sí, claro. El soporte en cuestión de redes familiares, redes de amigos, redes de comunitarias, porque eso va a permitir que el joven tenga por lo menos dónde apoyarse. Claro. Porque, ¿qué significa en este caso el apoyo profesional? Una sesión cada semana de 50 minutos y los otros 8 días, cuando estoy teniendo una situación como psicóloga y psiquiatra, pueden incluso tener sesiones 2 o 3 veces a la semana por la gravedad del caso. Sí. En el caso del tanatólogo, él está disponible las 24 horas. Y es mejor. No puede. Claro. Es un compromiso porque es una vida. Decía al principio, los psicólogos, por objetividad y por formación, muchas veces ponen un muro para ser objetivo. Claro. El tanatólogo no puede hacerlo. Tiene que entrar a este umbral de dolor, hacer esa empatía y además esa responsabilidad. Ya no estamos hablando de lo económico, del tiempo o del esfuerzo. Sí. Somos muy invasivos, somos mucho de... Nosotros tomamos la iniciativa de, ya te levantaste, vístete, báñate. ¿Por qué? Porque estás en un estado depresivo muy feo. Entonces tengo que estar pendiente. Manda un video de pared. Sí. Es un niño que ha llegado un momento en que hay que volver a darle la mano y levantarlo, no desde la superioridad, sino desde aquí, desde la amistad, y volver otra vez y que él sienta, sobre todo que sienta, estamos hablando de emociones, que él sienta que yo no estoy porque me paga, yo estoy porque me importa. Esa es la diferencia, es una persona importante, solamente que ahorita por lo emocional está caído, pero importa, ya cuando se recupere va a poder incluso ayudar a otros, pero ahorita pues ni modo, él es el que está tirado. Entonces no desde la superioridad, sino desde la empatía, desde el échale para arriba, no hay de otra. Me cuesta, lo entiendo, lo entiendo. Tal vez no lo siento al grado que tú, sobre todo a lo mejor sí el trabajo con personas así, que tienen ideaciones, planificación, no solo lo entiendes, sino
lo has visto tanto que ves hasta dónde llega el dolor. Por eso hago mucha referencia a que un dolor de muela es muy intenso, un dolor de parto es muy intenso, pero un dolor del alma es algo indescriptible. Sí. Ese es el problema. Sí, es algo muy fuerte. Desafortunadamente ya lo sentí, ya lo viví. Y sí es algo que no puedes ver y no puedes tocar, pero es mucha la desesperación. Como ser humano sientes mucha desesperación por querer quitar eso que está pasando en ti. Por eso se recurre a las pastillas. Exacto. Porque es así como, quítame el dolor, quítame el dolor. Te dejan en un trance. Exacto. Exacto. Pero el dolor nos está avisando algo. Eso es lo valioso. Si una persona tiene un dolor de cabeza muy fuerte durante mucho tiempo, por eso mencionaba al principio, la frecuencia, la duración y la intensidad del dolor. Porque si una persona tiene un dolor muy fuerte, muy intenso y duradero, algo está avisando. Si yo ese dolor, esa migraña, le doy una pastilla, un medicamento, el dolor puede pasar. Obviamente que iré subiendo la dosis del medicamento, porque el dolor persistirá, por eso la duración. Pero le doy más medicamento, hasta que llega la morfina, por ejemplo, donde ya es un tratamiento muy fuerte, pero el dolor es muy intenso. ¿Por qué no mejor, si ese dolor me está avisando algo, hago un estudio y me doy cuenta que hay un tumor? Y que el dolor es un síntoma del tumor. Y atiendo el tumor, porque de tanto estar medicándome, a lo mejor el tumor porque ya el dolor desaparecía y yo lo quería que desapareciera el dolor, cuando ya lo atiendo el tumor y me doy cuenta que era un aviso el dolor, el tumor ya es inoperable. Que parecía que a veces pasa con lo del suicidio. Se le puede dar medicamento y el dolor disminuye, el dolor emocional, pero el problema persiste. En el momento en que ese medicamento se suspenda, todo lo acumulado del dolor lo llevarán a tener una acción. Claro. Y esa acción va a ser contundente. Esa es la diferencia. En algún momento tuve una paciente que le comentaba y me gustaría como plantearlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos a dónde recurrir. Estaba asistiendo a sesión y sí iba por semana. Llevábamos avances, pero dejó de ir. Después recurrió a un psiquiatra porque le dijeron que lo de ella tenía que ser con un psiquiatra. Se lo dijo un médico, un especialista. Se lo dijo un compañero y ella accionó, se fue con un psiquiatra, la medicaron, pero ella se suicidó. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas no saben que esta parte, cuando ya alguien no encuentra la salida, ya esas emociones no las podemos manejar por semanas, sino requiero la contención, la gente debe de saber. Sí. ¿Solamente tuvo medicación, pero no tuvo terapia al mismo tiempo? Ya no regresó. O sea, solamente la medicación, terminó su medicación. Estuvo en sesiones, íbamos avanzando, íbamos bien. Después alguien, porque es justo por eso, porque a veces alguien le dijo, la suspendió. La suspendió, okay. Se fue al psiquiatra. ¿Por qué? Porque era algo emocional que era del diario, ¿no? Entonces, para ella fue, pues me dan medicamento, me lo tomo y me relajo. Pero lo que llevó a eso fue a que se acumulara y llegó al suicidio. Exacto, como una olla express. Exacto. Un hoyo de presión. Si no encuentra las salidas a la presión, tarde o temprano explotará. Y los factores familiares, ¿no? Por ejemplo, de que ven ese estado, no identifican el estado depresivo de la persona, simplemente hacen comentarios absurdos. También por falta de conocimiento sobre el tema, está en la edad de eso es a lo que más nos enfrentamos todas las materias de salud. Lo que es el psiquiatra, el psicólogo, el tanatólogo, nos enfrentamos a todos los estereotipos que tenemos. Sí, claro. El échale ganas, el no escuchar de manera empática, sino simplemente decir consejos. Si la persona se siente mal emocionalmente, si ya, en este caso un joven, ese joven ya tiene una historia, ya tuvo una infancia, claro. Y no estamos atendiendo qué viene cargando, qué viene arrastrando de la infancia. Y luego tuvo una adolescencia, que es una fase impresionante, de los 12, 16, que vivió muchas situaciones. Cuando llega ya la ideación suicida es porque ya acumuló todo eso. Ya se acumuló. Ya acumuló. Y la idea entonces de un joven que ya cargó todo eso, que tú le plantes,
aquello que lo ha llevado, en este caso es échale ganas, en este caso es la vida es bella, en un discurso, sobre todo un discurso, ya no una empatía ni una escucha efectiva y afectiva, sino un discurso, con todo lo bonito que es la vida, con todo lo que te vas a perder, con si haces esto lo vas a lograr. Él está en un embudo, se llama la vista de túnel. Eso lo manejan incluso muchos los psicólogos. Ya es una visión de túnel donde ya no ve, ya solamente ve lo malo. Solamente ve lo malo. Entonces, por más que tú quieras enseñarle el bosque, él ya no está viendo, él está centrado. Lo ha acumulado durante muchos años. Lo ha estado rumiando, masticando, hasta que lo ve como única salida. Entonces tus discursos van a entrar de este lado y van a salir de este otro. Porque él no está viendo lo que tú estás viendo. No se tiene que olvidar. Tú estás bien, por así decirlo, o más o menos. Él está totalmente cerrado. Él está viendo solo esa visión de túnel. Tus discursos no van a servir. Significa que puedas entrar a ese dolor y sobre todo que les elijas bien las estrategias de cómo vas a entrar en ese dolor. Porque él es el que te va a permitir abrir la puerta y entrar. Él, desde dentro. Si lo consigues, entonces puedes de ahí ya empezar a acompañarlo. Pero no vas a entrar si le estás diciendo lo mismo a aquello. La vida es bella. Es que lo que yo estoy viendo a lo largo de mi historia es que la vida es un estercolero, no es bella. Ve cómo estoy gracias a esta vida. Es que la familia muchas veces es el estresor, es el estresor es, por eso está en terapia y más o menos está bien. Regresa a su casa y se vuelve a poner peor, porque ahí está el factor estresante. Claro. Porque la familia no tiene muchas veces una educación emocional y obviamente no sabe educar al joven desde niño ni de adolescente y mucho menos de joven de cómo manejar emociones. La misma familia no las maneja. Lo más común es agarra el celular y pero no me molestes. No me molestes. Lo que hoy en día hace la mayor parte de los padres con los niños, desde ahí empieza. Por ejemplo, al llegar a este programa, yo le decía a la doctora, ¿cómo está? Estresado. ¿Por qué? Pero no acostumbro decir estoy bien. Estoy estresado. O me dicen en algún grupo, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Mal. ¿Por qué? Porque tuve estos incidentes. Y a veces, ¿qué pasó? ¿Cómo viene? Estoy triste. ¿Por qué? Porque uno de los pacientes le ha costado mucho trabajo y eso me entristece. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Lo primero que decimos. Ya es un estereotipo, una forma de contestar. Pero no decimos la verdad. ¿Cómo estás? En un funeral llegamos y decimos, buenas noches, buenas noches. No tiene nada de buenas. No tiene nada de, estoy velando a mi papá, estoy velando a mi hijo. No tiene nada de buenas. ¿Cómo está? ¿Y cómo crees que estoy? Estoy mal. Ahí está el ataúd, estoy velando a mi familiar. Estoy mal. Pero, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. No, me siento mal, estoy muy triste, no he podido llorar, tal cual. Yo en los funerales no saludo, nunca digo, sino digo, ya estoy aquí. ¿Quién pasa primero? ¿Quién se siente peor? Pues todos nos sentimos peor. Pues el que vea más amolado. Y es y atiendo a la mayor parte de los que te puedo. Pero nunca digo buenas noches, porque no son nada buenas. Es un dolor. El entrar al dolor incluso nos hace quitarnos estas formas. No absurdas, porque así hemos sido educados a ocultar. Usted tiene que ser hombre, usted tiene que... Curiosamente lo que mencionaba Morris es, los hombres nos educaron así. Gracias a eso, a esa educación, de cada 5 personas que lo intentan, 4 son hombres y 1 es mujer. Sí, en la estadística menciona más casos de suicidio en hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, gracias a Dios, la mujer tiene más redes, la mujer es más fácil que este sinónimo de debilidad, la mujer tiene más apoyo, es más fácil para ella decirlo, está acostumbrada a contar sus cosas a otras amigas, está acostumbrada a poner incluso en el Face, me siento triste, me siento mal, ella, las historias, ¿no? Ella está más acostumbrada, y alguien, ya, ¿qué te pasa, amiga? Claro. Y alguien, ay, amiga, mándalo, todo eso es más fácil, el hombre no. El hombre fue educado a cerrarse, a ser fuerte.
Por eso cuando lo intenta el hombre es porque no se lo dijo a nadie. No tiene esa red de apoyo. Y desde jóvenes, los niños también, está en la misma proporción. Al niño desde entonces ya lo empezamos a educar a que sea fuerte. Sí. No llores. No llores, sobre todo no llores. Esa parte no me gusta, no, pues sí. Es a lo que más nos enfrentamos, claro. a los sentimientos reprimidos, a las emociones guardadas. Y justo cuando vamos reprimiendo y desde la infancia, cuando se ve todo lo reprimido en la vida adulta, todo se va a manifestar. Y cuando tenemos pareja, igual ahí se ve todo. Nosotros, los profesionales de salud, deberíamos de tener más chamba, más trabajo que los médicos generales. Sí. Pero nuestros consultorios están vacíos. ¿Por qué? No es porque haya una epidemia de salud. Al contrario, lo que hay no hay una educación donde nos enfoquen, lo que decía, hasta un tanatólogo, hasta un psicólogo, un psiquiatra. Está mal visto. Sí. Sí. En una sociedad que no le da importancia tanto a lo clínico, a lo mental. Esa es la diferencia. Entonces, ahí podemos encontrar porque la tasa de suicidio sube. Sí. Pues, ¿cómo no va a subir si no está siendo atendida? Y donde es atendida, muchas veces es así de depresión, pastilla. Sí, pues dale pastilla, claro. Las farmacéuticas estarán encantadas. Sí. Claro. Y las emociones no se pueden curar con medicamentos. O sea, es que cada quien tiene algo que hacer, pero muchas veces las personas no saben a dónde recurrir. Y justo por eso es importante saber a quién me voy a dirigir, a quién, por ejemplo, si yo ya siento que no puedo más, entonces tengo que ir con un tanatólogo. ¿Por qué? Porque, como dice, va a ser invasivo y va a estar al pendiente de qué estoy haciendo, cómo voy, todo eso. Y en el acompañamiento psicológico es solo por semana. Entonces, ahí pues no. Sí, esa es la parte buena de también, pero al mismo tiempo también el tanatólogo tiene que ser consciente de que muchos trastornos mentales, muchos desequilibrios ya de la psique, eso ya los maneja el psicólogo. Entonces tengo que saber y reconocer. Me preguntan muchas veces, oiga, ¿y aquí qué hacemos? Esta persona tiene ya un tratamiento porque tiene esquizofrenia. A eso sí ya no puedo meterme. Okay. O sea, de eso no lo sé. Tengo que ser honrado en decir eso no lo manejo, eso no lo sé. Eso ya lo maneja un psicólogo porque él estudió precisamente sobre trastornos mentales. Acá hay un desequilibrio ya más fuerte, un trauma. Acá yo estoy como tanatólogo manejando emociones. Él ya maneja alteraciones de la mente debido a sucesos traumáticos que afectaron la psique a un grado más alto. Claro. Ya no es la emoción, el bloqueo ya lo tiene él que buscar liberar, pero tiene más tiempo. Yo no, porque estoy atendiendo o personas con ideación suicida, o personas que ya han planeado, o enfermos terminales, o sobrevivientes de un duelo. No hay tiempo. Que es un duelo ya patológico, un duelo complejo. Entonces a eso me enfoco. Pero ya en el aspecto de cómo daña, esto ya es el psicólogo. Si el psicólogo al mismo tiempo ya dice, esta parte sí ya requiere medicación porque las sustancias del cerebro ya no están regulándose de manera adecuada. El psiquiatra puede entonces diagnosticar y recetar sobre todo medicamentos. Es que son conjunto. Cada quien, por eso no mezclamos un odontólogo con un oncólogo o con un cardiólogo. No. Cada especialista tiene su rama y se dedica a eso. La mejor opción es, ustedes como profesionales, yo como paciente, siento esa necesidad de hablar, ¿no? De expresar mis emociones. Sí. ¿Cuál es el primer camino, el primer contacto? Ir primeramente con un psicólogo y posteriormente acudir con el tanatólogo. Depende qué le duele. Ajá. ¿Qué le duele? Si me dice usted nada más lo emocional, entonces puede ir con un terapeuta, con alguien que maneje emociones. Claro. Pero si al mismo tiempo ya tuvo ese tratamiento o demás, el psicólogo incluso muchas veces es honesto y él lo deriva hacia un psiquiatra o hacia un tanatólogo. Pero no es por el hambre de decir que tengo el consultorio vacío, me quedo con el paciente, no. Pues no. Es la mejor terapia, lo que él necesite. Claro. Porque eso me recomienda en el aspecto de que me centro en lo que es mi área, pero al mismo tiempo ayuda a otras personas, que es la labor básica que debería tener cualquier profesional de la salud, ayuda. Digo esto porque ya tenemos comentarios aquí en la transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. A los que se están conectando les damos la bienvenida. Estamos hablando en un tema
muy interesante el tema del suicidio en los jóvenes. Y bueno, a los que nos van a ver posteriormente a la transmisión, también les mandamos un saludo de parte de Radio Pico, la radio del pueblo. Por aquí tenemos un mensaje de Rompe on Rompe, así se llama. Saludos a todos en cabina, siempre los mejores temas. Gracias por esta gran labor, los I love you. Muchísimas gracias, amigo Rompe. Gracias. Alicia Comezano Femenil. Saludos a la doctora Nan Wonder Queen. Hola. Por acá también nos escribe Soledad Olivero J. Saludos a todos, excelente programa. Y bueno, aquí hay una pregunta muy interesante para ustedes como profesionales de la salud. Hola, soy una persona de 44 años. Hace 5 años planeé suicidarme para terminar con el dolor de haber perdido a mi hermano menor. Es muy fuerte. Tomé terapia y afortunadamente desapareció esa idea de ya no está. Aquí, ¿cuál sería la recomendación? Lo maravilloso, lo padre, es que haya podido tomar terapia. Claro. Ahí lo que preguntas, ¿cómo saber? Ahí no es tanto cómo saber, sino qué bueno que ya sea con un psiquiatra, un tanatólogo, un terapeuta, o hasta en un amigo haya podido tomar terapia, haya podido manejar eso. Edwin Steinman, el padre de la fisiología moderna, cuando abre la primera línea de vida, la primera para hacer las demás telefónicas, no eran profesionales de la salud, eran personas que escuchaban. En muchos de los, por eso decía hace un rato, las redes, los amigos, los compañeros de trabajo, no son profesionales, pero es una forma que tenemos de apoyar, que alguien nos escuche. Qué bueno, me alegra muchísimo que ella haya tomado terapia, ya sea logoterapia, psicoanálisis, tanatología, pero buscó ayuda. Claro. La labor de informar a este joven que nos escucha, por ejemplo, es decir, si entendemos, porque lo hemos vivido como seres humanos, o entendemos porque trabajamos con personas así, o entendemos porque nosotros lo hemos vivido. Hemos vivido esa soledad, hemos vivido ese dolor de sentirnos no valorados, hemos sentido abandono, hemos sentido rechazo, hemos estudiado y hemos practicado, pero podemos entender lo que se siente. A lo mejor no al grado que tú, pero entendemos eso. Por eso nos alegra, a mí en lo personal me alegra que esta muchacha, Soledad Oliveros, lo haya podido trabajar en una terapia. Y sobre todo, ahí entra lo que preguntabas, ella podría vivir con un tanatólogo porque ella lo experimenta a través de una pérdida, de un duelo. Y ahí es donde el tanatólogo que entiende la muerte, no desde el punto de vista solamente mental, sino también entra a la filosofía de vida. Sí. No digo que el psicólogo, los que manejan la logoterapia de Víctor Frank, es el hombre en busca de sentido, de un sentido a la vida. Pero al mismo tiempo el tanatólogo tiene obligación de formarse en lo espiritual, en la parte de oración, en la parte de entender que no opinan lo mismo un judío que un musulmán, que un testigo de Jehová, que un católico. Y entonces a partir de eso, de la espiritualidad que maneja la persona, darle un apoyo, un punto de apoyo. Entonces lo va a hacer desde el punto de vista del estilo de vida, del sentido de vida, de la filosofía de vida de la persona, pero también desde el lado de vista espiritual. Un testigo de Jehová sabe perfectamente, pero no a través de la culpa, Un católico sabe, por ejemplo, lo que es la vida eterna. O sea, todo ese tipo de cosas lo va a estructurar de manera que a la persona que vive un duelo le va a dar un punto de vista filosófico, no de la teoría, no de los filósofos, de su filosofía de vida de la persona, apuntalarla, hacerla más fuerte. Y al mismo tiempo, desde su espiritualidad, si la maneja, darle un punto de apoyo más sobre el duelo, sobre la pérdida, y ver que realmente no es pérdida. Entonces, esa persona no va a vivir un dolor patológico, un dolor ya que lo lleve un psicólogo. Si logra estructurar de tal manera el duelo y llevarlo a la práctica, que ya no tenga que pensar en el suicidio. Al contrario, ya ve el suicidio como algo negativo, pero a partir de que no se lo digo, no te suicides, no seas malo. No, él dice, ¿por qué me voy a suicidar? ¿Sí?
tengo el anhelo de estar con mi hermano, tengo el anhelo de sentirlo como esta persona, pero si logras sentirlo aquí, y entre más vivas, más ofrenda, más honra, más satisfacción tiene tu hermano, mucho mejor, porque estás realizando algo, ¿sí? Y él es la fuente de inspiración de que tú hayas salido. Esa es una fuente de un impulso para que tu vida sea mejor. Ya no lo ves como pérdida. Tengo un chico todavía que atiendo. Impresionante ese chico. Él no tuvo ideación suicida, él nunca pensó en atentar contra su vida, pero llevaba un duelo patológico de 8 años. Visitó 2 psicólogos, y no pudo manejar ese duelo. Con uno de los psicólogos incluso tuvo un problema, porque es un chico introvertido, y los psicólogos están acostumbrados a decir qué tienes, qué sientes, qué piensas de esto, están acostumbrados a que la persona piense, hable, diga, saque, y un chico introvertido no hablaba. Entonces hubo un momento que el psicólogo, sí, me acuerdo que me decía el muchacho, usted es distinto. ¿Por qué? Porque el psicólogo se desesperaba. Me decía, ya dime qué tienes. Ya dime qué te pasó en la semana. Claro. Entonces, y este chico ha tenido un avance impresionante en 1 año de terapia, al grado tal de que apenas tuvo una pérdida de algo significativo, de una pérdida significativa, y lo que le tardó 8 años, en 1 año lo pudo lograr, y ahora que tuvo esta pérdida, en menos de 1 mes y medio, salió de esa pérdida. Es impresionante, por eso me emociona ahorita que vi ese comentario, como una persona que toma terapia, independientemente de la terapia, pero lo toma porque ya no aguanta el dolor y consigues trabajarlo, se vuelve esa resiliencia, ¿sí? Que es lo característico del ser humano, es lo maravilloso del ser humano, el ser capaz de resiliar, de la resiliencia. La parte de lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Sin embargo, este dolor emocional consigue matar. La persona muchas veces cuando ya toma una decisión así, ya está muerta por dentro. Ya solamente es lo físico lo que consigue. Pero ya está muerta porque el dolor la ha conseguido. Por eso el que consiga salir, independientemente de la terapia, y esa es la labor que hacen ustedes, el informar, el pasar ese tabú, ese estigma, ese miedo de hablar del tema. Sí. No desaparece el problema no hablando de él. El problema desaparece enfrentándolo, resolviéndolo. Entonces, esa es la parte en donde, si esta persona consiguió salir y su hermano ya forma cada vez más parte de él, ya lo integró a su vida, es un impulso, es una motivación, es algo que incluso sabemos que el hermano sigue ahí con ella y que está orgulloso de ella, eso eleva la autoestima, el amor propio. Pero fue gracias de una terapia y de que se dio cuenta que ya no había este túnel, esta visión de túnel. Abrió. Pero para que esa flor abriera, tuvo primero que darse cuenta que era una flor maravillosa. Y no un hierbajo, una hierba cualquiera, sino una flor maravillosa. Eso es lo impresionante de las terapias, sea psicológica, tanatológica, psiquiátrica, que muchas veces vemos en lo que se convierte la persona que estuvo hundida y sin embargo logra salir de ahí. Tenemos más mensajes, también por acá nos dicen Tiffany Adelín, muy buena la doctora Nan Wonder Queen, me ayudó bastante. También por acá Sofi de Guevara nos comenta, buenas tardes, saludos al doctor Alejandro Cerecero. Sí. Cerecero. Saludos desde Acapulco, mira, nos están sintonizando desde Acapulco, Guerrero, charla FKF. Y también Sofi Guevara nuevamente nos dice, buen tema. Kire Ramírez, saludos, ando aquí, bendiciones, saludos a todos en cabina, saludos a Kire. Kire Ramírez. Bueno, está interesante el tema. Sí, honestamente yo tenía muchos nervios antes de empezar, porque yo decía, es un tema bien fuerte, es un tema que impacta a la sociedad, sí. Es un tema de familia, que inclusive en mi familia ha pasado eso, y es fuerte, me daba muchos nervios, mucho miedo tocar el tema, pero estoy contenta porque pues es cierto. Muchas veces como familia, como sociedad dicen, mejor no hay que hablar de eso. Y es mejor hablar de eso. Hay que hablar de eso, estoy contenta. Y hablarlo mucho. Claro. Porque
hace rato hacíamos referencia a lo estadístico, sí, a los números, pero no son números, son jóvenes, vidas, son personas, sí, son vidas. sí, Y es triste que hayan no encontrado una solución. Esa no es sí, una solución. no. Eso sí tenemos que ser siempre muy enfáticos, todos los profesionales. Nunca va a ser el suicidio una salida, una fuga. Nunca va a ser una puerta. Tomó la puerta falsa. Esa no es una puerta. Ese es un hoyo. Es tomar una decisión, incluso ni siquiera me atrevería a decir una decisión. Ni siquiera. Porque una decisión tendría que ser pensada, consciente y sobre todo para lograr un buen resultado. Eso es una decisión. Yo tomo una decisión que me beneficie, por eso la tomo conscientemente, porque estoy viendo los pros y contras. Esa no es una decisión. Ese es un acto donde ya no encontré salida. Es un acto donde es un acto eterno para un problema temporal que ya no puede tener solución. Ahora sí, ese acto ya no tiene solución. Perdón que sea tan enfático, pero es una vida y son estadísticas, son números, pero cada uno de ellos tiene una historia, cada uno de ellos valía la pena, cada uno de ellos tiene una familia que sufre por ese acto, y tiene incluso profesionales de la salud que lo trataron y todavía sufren por eso. Sí. Eso es lo más curioso, que hasta le impacta. Por eso hay que entender a los médicos, a los psicólogos, a las enfermeras, que por eso ponen ese muro, porque si no estarían sobrecargados de lo que pasa, de las situaciones que quisieran controlar, pero que no pueden. No podemos. En el caso de los profesionales de salud, tenemos también que ser conscientes de nuestras posibilidades, porque si no se vuelven cruces, claro, sí, y tenemos un cementerio atrás. Sí. Algunos tenemos, gracias a Dios, la fortuna de que no hemos tenido un caso, y tampoco me gusta usar la palabra caso, porque son personas, no son objetos, son personas. Pero gracias a Dios no he tenido ninguna persona que me haya pasado que yo. ¿La depresión se considera una discapacidad? Ustedes como profesionales, ¿qué? Yo no la considero discapacidad. No. Yo la considero ni siquiera un factor de riesgo para el suicidio. Ni siquiera. Factor de riesgo sería la herencia, y no me refiero solo a la genética, sino y pasados, y si hay casos en la familia donde ya sea un parámetro, es que lo busco esa solución otra vez. Entonces yo puedo buscar esa solución. O que ya ha habido intento. Esos son los factores de riesgo, que ya ha habido intentos. Todos los demás ya son más bien cosas que predisponen un poco, pero la depresión depende de qué entendemos. Por eso dice, son factores que predisponen. ¿Qué entendemos por depresión? La depresión clínica, el psicólogo la atenderá, porque puede ser una depresión después de un trauma. Sí. Tendrá que, pero en mi caso es yo más que la depresión me voy a lo triste, sí, a la emoción. A la emoción. ¿Qué tiene? ¿Por qué estás tan triste que ya es impresionante cuando he llegado de repente a algún lugar y no es depresión, es peor que depresión, es un sentimiento abrumador. La persona está en un sillón como totalmente en esa esquina, chabolita, triste. No le puedo decir, ya no te pongas triste, báñate, cámbiate, vístete, vete a la fiesta. Eso es lo que quisiera, que volviera a vivir. Pero esa persona está en una tristeza tal que no tiene ánimos ni de levantar un dedo. Quiere quedarse ahí. Ya no se ve en otro lugar, ya no se ve en otro sitio. Entonces, muchas veces el quedarme ahí junto a ella y irme acercando poco a poco, así de manera, y a veces de repente, ya, tal cual, decirle ya, llóralo. Y pongo la música. Y digo, esta canción me hace llorar a mí, ¿cuál te hace llorar a ti? Y si de repente me dice esta, la ponemos y la repetimos. Digo, pero llora, pues no que esto te hace llorar, sí, que te ponía triste, pues llóralo. O te lo vas a tragar, seguir tragando. Porque es tragarlo, no es ni siquiera es tenerlo, lo tragan como si fuera así una pastillota granota, se tragan la tristeza. Entonces, si se tragan la tristeza, sacarlo es vomitarlo, pero no de a poquito. No se vomita así, poquito se vomita. Todo, completamente. Claro.
los que hemos alguna vez bebido lo suficiente sabemos lo que es vomitar. No vomitamos así poquito. Así las emociones todavía son, y esa persona tiene muchas acumuladas. Entonces, más que la pregunta de hablar de depresión, yo hablo de tristeza. Tristeza, y una tristeza tan honda, y bueno, es que los he visto cómo están de tristes. Los he visto a veces cómo están de enojados. Y a veces lo veo en los ojos nada más. Veo en los ojos y digo, estás muy enojado, ¿verdad? No, para nada. Pues es que hasta la boca la tuerces cuando contestas. Y tú dices que no, pero sí. Pero y te hablo, por ejemplo, de tu mamá, y inmediatamente esta cosa se te hace así. Es que yo quiero mucho a mamá. Sí, pero dime qué quieres hacer. O sea, ¿qué quieres? Si la quiero ¿qué? Pues quiero aventarla por un... Porque tienen mucho coraje. Pero son... Me pasó un tema que apenas dimos en uno de los grupos, fue la mamá. Pero es que no puedo hablar de mi madre. México, la madre es sagrada. La Virgen y la madre. Y además la Virgen es madre. Entonces son sagradas, ¿no? Pero cuando realmente ya hablan, son capaces de agarrar una silla y decir, esa silla representa a tu mamá, ¿qué harías? Agarran la silla y la rompen. Porque han acumulado muchas cosas, mucho coraje, han sido reprimidos mucho. Y todo eso, pero no puedo atacar a la madre, pero sí me puedo atacar yo. Sí. Ahí está mi coraje. Y muchos lo ven como está tratando solo de llamar la atención, ¿no? Otra vez ¿Y tiene algo de malo llamar la atención? No. No tiene nada de malo. Acá estoy. Claro. Acá estoy. Sí. Acá estoy. Existo. Pélenme. Existo. Tengo algo aquí adentro que quiero que alguien sepa, que alguien... Es el clásico, ¿no? Pues sí, quiere llamar la atención, qué bueno, qué bueno. El que no llama la atención se queda ahí sin nadie lo pela. Y es que desafortunadamente llamar la atención, tan solo en el preescolar, por ejemplo, los niños que les llaman el niño problema. Y entonces la maestra dice, es que está tratando de llamar la atención. Obviamente, porque el niño entendió que solo de esa manera le van a poner la atención que requiere, aunque está mal, o sea, está mal señalado el que era lo que quería realmente, niño, adolescente, hasta los adultos. No sabemos cómo expresar. Tengo un niño, ahorita tiene 4 años. El niño es acosado, o sea, ya sufre bullying desde ahorita, el niño. Pero para el niño ser acosado tiene que haber un niño de 4 años que es el acosador. Entonces dice uno, acaba de entrar el ciclo escolar que apenas comenzó hace unos meses. Ese niño ya recibe bullying, acoso. Y cuando se le pregunta a la maestra dice, sí, este niño, el acosador, es el que aterroriza a los otros 12 niños. Y tiene 4 años. De alguno de esos niños que sufre el acoso desde el kinder, lo puede acumular en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. No se acostumbran. No digo se acostumbran los niños. No se acostumbran. Ajá. Perdón que sí. No nos acostumbran, nunca tenemos que acostumbrarnos. Ajá. Nunca. O sea, allí tiene que haber un tratamiento. Y tenemos muchos niños que suicidan, jóvenes que se suicidan por bullying. Sí. Muchos. Porque o en la casa les decían, te tienes que defender. Sí, pero mi personalidad es tímida, mi personalidad es introvertida, mi personalidad es débil. ¿Cómo me defiendo? Me va a ir peor. Entonces no se defienden. Y llega un momento en que la única salida que ven es aventarse desde el 4º piso de la secundaria o de la prepa. A eso me refería, que se acostumbran a ser tratados así, y cuando van pasando los ciclos, ellos ya llevan como esa ideología de que tengo que aguantar así, hasta que llega el momento en donde se acumula, y entonces toman acción a otras cosas. ¿Y qué pasa con el acosador, con el victimario? ¿Qué sabemos? Porque a lo mejor el victimario está buscando dónde descargar todo ese estrés, esa ansiedad que vive en casa, desde el kinder lo ve. Y vemos ejemplos de cómo muchos niños de la primaria están ahí viendo en videos grabados, están viendo ahí cómo los papás fueron a reclamarle a la profesora y la están golpeando entre el papá y la mamá. Y el niño está aprendiendo eso. Sí, ya son tareas. Exacto. Eso le está enseñando al niño, violencia. ¿Dónde va a ejercer la violencia? Si no la logra ejercer hacia afuera, la va a ejercer hacia adentro. Y ese es el suicidio en los jóvenes. Muchas veces ese niño acosador es del kinder. ¿A quién le puedo pegar? A mis compañeros. Pero no le puedo pegar a mi mamá o a mi papá.
ni a mi tía o al que me está dañando en casa. No le puedo pegar a ellos, pero con mis compañeros están más chiquitos, eso sí puedo pegarles. Desde ahí ya estoy acumulando. El día que ya no tenga a quien pegarles, voy a ver el espejo. Y a ese es al que le voy a pegar. Entonces, más o menos buscamos explicar por qué muchos jóvenes llega un momento en que atentan contra si es una agresión o es un túnel sin salida. Tenemos más mensajes. Por aquí nos dice Prisma Galavix. Saludos, abrazos a la distancia. Kim J, saludos al doctor Alejandro de Becero. La familia lo apoya. Muchas gracias. Nuevamente, Muchas gracias. Prisma, un acto eterno para un problema temporal. Me impresionó esa frase. Mucho de trabajo. Sí. ¿A qué nos referimos con un acto eterno? Por eso me da tristeza el ver esta cifra. Porque si esos chicos hubieran recibido la atención adecuada, no me imagino qué sería sus vidas. Sí. Podrían ser grandes doctores, grandes psicólogos, escritores, pero no recibieron la atención adecuada o no fueron, no llamaron la atención lo suficiente. Por eso habrá que decir, es que están llamando la atención, no llamaron la atención lo suficiente. Y la gente dijo, bueno, a rato se le pasa. O bueno, es normal de la juventud, está en la edad de la ponzada. No. Sí, es desgraciadamente, es un problema temporal. El joven está sufriendo por una decepción amorosa. No sabemos cuántas más relaciones mejores y amorosas y buenas van a tener en el futuro. Claro. Pero por esa decisión y no tener las herramientas, ni la resistencia adecuada, ni la ayuda, ya no va a disfrutar de esas relaciones amorosas. Ese joven pudo haber triunfado en la vida y ser un gran académico, pero como reprobó un examen y además tiene la presión de la familia y las expectativas del padre que quiere que sea mejor que él, que quiere que supere al padre, que no sea como él, toda esa presión, y reprobó el examen de ingreso, le falló, es un fracasado. Es una falla. Falló un examen. El próximo año puede perder un año, pero el próximo año puede hacerlo más mejor, porque ya vio los errores de este. Y puede lograr ser un gran académico, alguien que escriba libros. Pero como no tuvo esa resiliencia y se sintió frustrado, fracasado, y sobre todo el miedo decepcionó a los padres, que son sus figuras valiosas, ya no puede hacer nada. Por eso me refiero que es una decisión eterna, ya sin remedio, para un problema pasajero. No hago menos el problema existe y provoca emociones. Eso es lo que hay que trabajar. ¿Qué te duele? En el caso extremo, siento mucha culpa. ¿Por qué? Porque maté a una persona, que se da mucho en los jóvenes actuales. La única forma que tengo de pagarlo es vida con vida. No me sirve de nada que tú hayas matado y ahora mates otra vez, y a ti mismo, que es el que tiene que solucionar esto. Pero yo no puedo regresar esa vida. No, pero puedes construir la tuya y la de otras personas mayor. Compénsalo. Déjame tu culpa, porque tu culpa te lleva a un castigo, y el castigo es la muerte. Entonces no me sirve de nada. Tengo 2 muertos en lugar de un muerto y una vida valiosa, y muchas más impactadas. Me sirve más esto que 2 muertos ahí. No me sirve visitar tumbas, me sirve visitar vidas realizadas. Esa es la parte que enfocamos en las emociones. Por eso ya no seguimos muchas veces diagnósticos de depresión, estrés. Veo el dolor, veo cómo resolverlo, cómo apuntalar. El tanatólogo es alguien que cura algunas veces, pero consuela siempre. Esa es la diferencia. No buscamos la curación todas las veces, sino que la persona sea consolada, encuentre sus propias formas de salir, las suyas, no las que yo le diga. Apuntarle todo lo estructural que tiene todavía todo destruido y lo vuelvo otra vez a construir. Que si ya no hay una situación que él ya ve irresoluble, sí, ok, es un huracán, no te queda más que ver qué queda después de que pase ese huracán. No lo puedes resolver. Pero ya que pase el huracán, pues vemos si por lo menos quedaron algunas maderas para hacer un techito. Y otra vez volver a empezar. No solo estás acompañado, pero no decir, es que ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Ya no dependo de nada.
nadie me escucha, nadie. Nosotros buscamos, te tienes a ti. Y eso es lo más valioso. Puedes perder a todo mientras no te pierdas tú. Y sobre todo, si yo no puedo, conozco a una doctora que lleva un programa de radio, conozco un locutor, conozco una persona que está programando. Busca ayuda, busca alguna manera. Si no puede él, te busco, dame tiempo de buscarte una persona adecuada, pero no tomes decisiones tontas, tontas en ese aspecto, pero no estás solo, sobre todo. Perdón que me apasione, doctora, pero eso es lo que quisiera, eso es lo que quisiera decirle a estos muchachos. De hecho, se siente, ¿no? De que no lo hagan, porque son vidas. Esa es la parte que vemos. Muchos la vemos en adicciones, donde el joven también lleva un dolor, pero en este caso lo anestesia él con la droga y con el alcohol. Es una forma de matarse, pero en abonos chiquitos, pero muy graves en la salud. Este lo pagó de contado. Ay, es un tema, duele. O sea, estamos aquí, yo no sé tú, Morris, pero duele mucho, se siente, ¿verdad? A mí más que dolerme, me impulsa a hacer más todavía. No me puedo quedar en el dolor. Sí, es doloroso, pero es mejor todavía seguirla. Hay mucho más. Ahorita muchos de los que pueden estar oyendo ahorita, o de los que alguien de los que están oyendo les recomendará el programa a alguien, puede llegar a algún joven, puede llegar a alguna persona que esté con la ideación, puede llegar a alguien que ya lo esté planificando, puede llegar a alguien que ya lo intentó. Y la idea es que él mismo empiece a ver que si hay personas que pueden ayudar, que si hay redes, con uno solo de todos los que encuentre ayuda, valió la pena no solo este programa, valió la pena la vida de cada uno de nosotros. Y lo que decía, ¿no? No precisamente es el hecho de consultar a un especialista de la salud, sino acercarse, como diría el famosísimo comercial de los 90, acércate, diría Chabelo, ¿no? Acércate a quien más confianza le tengas, ¿no? Una frase que... Y se irán abriendo puertas y mecanismos y todo, pero ya por lo menos ya estás diciendo, acá estoy, estás llamando la atención. Perdón que use mucho lo de llamar la atención, pero pues, si lo usábamos para mal, en el aspecto de que nada más quiere llamar la atención, exacto, está llamándote la atención y te está diciendo, tengo un problema emocional, tengo un dolor emocional, hazle caso a ese que te está llamando la atención. Y en los grupos se llega a decir muchas veces, es un llama la atención, y ya sabes de qué está llamando la atención, ya sabes qué problema tiene. No, eso no. Entonces, si no le pasas atención tú, deja que otro le ponga atención, pero no lo dejes sin atención. Vamos a dejar los teléfonos para que también puedan recurrir al doctor, tener un acompañamiento. Tal vez alguien está viviendo un duelo, tal vez alguien de los que nos está viendo pues está atravesando por esto de lo que estamos hablando, que hay un dolor que está ahí y que no sabes cómo expresarlo, o conoces a alguien, quizás es un amigo, quizás es algún familiar que lo has notado, como dice el doctor, triste, que lo has notado aislado, posiblemente está pasando por algo que está queriendo gritar, pero está guardando ese silencio. Estamos ya por terminar casi nuestro programa. La verdad es que es un tema impactante, un tema que de verdad que para mí ha sido mucho aprendizaje, todo lo que he escuchado, todo lo que nos ha dicho. Ahora sabemos que tenemos que recurrir, a quién tenemos que recurrir, y lo vamos a seguir trabajando, que no sea la primera vez que nos visita en este programa, que podamos canalizar cuál es el síntoma que estás viviendo y hacia dónde puedes ir, que no solo hay psicólogos, hay tanatólogos, hay psiquiatras, hay más personas que pueden ayudarte, pero es importante que sepas a dónde vas a recurrir. Yo quiero leerles esta reflexión. A mí la verdad me impactó y quiero compartirla con ustedes antes de concluir nuestro programa. Cuando el silencio duele más que las palabras. A veces creemos que los adolescentes lo tienen todo,
juventud, fuerza, sueños por delante, pero dentro de muchos de ellos habita una batalla silenciosa que no siempre sabemos ver. Sonrisas que esconden miedo, risas que tapan tristeza y corazones que cargan más de lo que deberían cargar. El suicidio en adolescentes no es un tema lejano ni ajeno, es una herida que duele en familias, escuelas y comunidades enteras. No nace de un solo problema, sino de la acumulación de silencios, de la soledad no acompañada, de sentirse incomprendido, invisible o sin valor. Hoy queremos recordar algo fundamental: hablar salva vidas, escuchar sin juzgar, abrazar sin condiciones, acompañar sin minimizar. Puede ser el primer paso para que un joven decida seguir viviendo. A ti, adulto, madre, padre, maestro, amigo, tu presencia importa más de lo que te imaginas. Tu atención puede ser el salvavidas que alguien necesita. Y a ti, adolescente, que necesita ser escuchado, con el corazón cansado, tu vida tiene un valor inmenso, incluso cuando no logras verlo. Esta etapa no define tu destino. El dolor no es eterno. Y pedir ayuda no es debilidad, es un acto de valentía. Que nunca falte una mano extendida, una palabra a tiempo, un aquí estoy para ti. Porque cada vida importa, porque cada historia merece continuar, porque aún en la noche más oscura siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Yo quiero darle las gracias al doctor Alejandro Cerecero por estar aquí con nosotros. Le quiero hacer un presente por estar en nuestro programa. Espero que le guste, es con mucho cariño y una tacita de nuestro programa. Vamos a darle un aplauso. Muchas gracias. Es a manera de reconocer pues todo lo que nos ha enseñado. La verdad que todo lo que hoy vivimos en este programa es de mucha información. Hoy me voy con eso de a los funerales no se llega diciendo buenas noches porque no tiene nada de buenas. Es cierto. Hay muchas cosas que duelen, me dolieron porque es verdad, son vidas, no son números y no son cosas, son personas. Y entonces cuando dejemos de verlo así como números y cosas, yo creo que le vamos a dar más importancia a la vida de todas las personas que habitamos en este mundo y que todos podemos ser ese lazo o esa mano que extiende para ayudar a otros. Vamos a dejar los números ¿nos puede dar su número? Sí, y hay otro que antes de dar el mío que quiero dar, es el 800-911-2000. Ese es muy fácil y además son las 24 horas del día, es línea de vida. Obviamente el 911, ese es mucho más fácil, pero ahí pueden canalizar cuando vean que hay un riesgo real. Ya más o menos algunas cosas pudimos verlas de qué son los riesgos, de que no muchas veces tenemos así como una lista de los riesgos. Cualquier situación que amerite, más vale una falsa atención, tal vez llamado, lo que quieras, más vale. Así decir, bueno, quedó en eso, más vale atenderlo, por mucho que nos parezca débil, a que pensemos que no, eso no es tan grave, ya mañana lo arreglamos y ya no existe un mañana. Entonces, estas dos, las 911 y que pueda ser remitido ahí, y esta que repito es el 800-911-2000, la línea de vida, es a lo mejor la forma en que tenemos. A lo mejor no tengo los medios y los recursos de yo ayudarte porque no soy profesional, como familiar o como amigo, hermano, pero tengo este número. Y a lo mejor tú no puedes hablar porque estás muy mal, pero yo como tu amigo, como tu maestro, como tu compañero de trabajo, como un vecino, llamo y digan, tengo un vecino que tiene este problema. ¿Cómo le hago? Noto en él cosas así. Y ya me darán teléfonos, me dirán cómo, pero es una llamada de atención, como lo hemos estado diciendo aquí, está llamando la atención. Pero ¿le pondrás atención o te importará un pepino y dos con sal? Es una vida.
Entonces más vale actuar de más que arrepentirse toda la vida. Claro, sí. Bueno, pues también quiero hacer este reconocimiento para mi compañero, Mauricio Andrés, mi compañero. Esperemos que me acompañe ya todos los lunes para que podamos seguir tocando temas. Muchas gracias. De verdad que a mí se me pasan muchas cosas y yo necesitaba de ese apoyo, como leer los mensajes. Perdón de verdad, en programas pasados me adentro tanto al tema que se me olvida leer los mensajes y entonces le decía a Mauricio, no seas malo, ayúdame con eso, porque de verdad que yo estoy tan concentrada en los temas que ya cuando me doy cuenta, no, pues ya tenía comentarios. Pero muchas gracias. Yo espero que vengas todos los lunes a compartir con nuestros invitados, que el doctor no sea la primera vez que nos visita. No, yo estoy disponible en base también a los... Un tema interesante que salió dentro de la plática, el bullying. El bullying. Sí, claro. Y hay oportunidades. Sí. Con todo gusto. Hay enfermedades terminales, los supervivientes. Hoy nos concentramos, por ejemplo, en los jóvenes. Sí. En suicidio en jóvenes. Pero también existe mucho suicidio en los adultos mayores. Sí. Curiosamente, así como el joven lo comete el adulto mayor. Pero en esta parte del adulto mayor, ¿qué dice? Porque se sienten como inútiles. Cuando son adolescentes, adolecen. Por eso le viene la palabra, adolecen, todavía no tienen. Les faltan cosas todavía para ser adultos. Y al adulto mayor ya le falta cosas porque ya dejó en el camino mucho. Los dos adolecen. Una adolescencia juvenil, una adolescencia ya grande, ya adolecen de cosas. Ya no tienen las fuerzas. Nada más que en el adulto mayor todavía es mayor. ¿Por qué? No solo por la palabra, sino porque ya no tiene tiempo. Sí. Así como el joven adolescente ya no ve tiempo, ya no ve futuro, todo lo ve con acá no solo no lo ve, sino que ya no hay. Esa es la diferencia. Ya no hay tiempo. Son muchos temas, ¿sí? Muchos, y sí me gustaría que nos visite, Y cuando hablamos de los sobrevivientes del suicidio, no solamente la familia, también los terapeutas. No, den por hecho que el doctor va a estar viniendo seguido, porque hay muchos temas ahora sí que ¿quién cuida al cuidador? Sí, sí. ¿Quién me cuida? ¿Quién me cuida? Nos cargamos de muchas situaciones emocionales. Iba a preguntar, pero me detuve tantito por no querer ser imprudente. No, yo ya se dio cuenta que yo sí soy imprudente en muchos aspectos, invasivo. Yo invado mucho, el tanatólogo eso parte le decía, invade mucho. Sí. Es más directo, tiene poco tiempo. Sí. Yo percibí, ahorita que estaba hablando, el cómo conecta con las personas, el amor a la vida, de lo que usted les enseña, o nos enseña, porque ya me incluyo, nos enseña el amor hacia la vida. Pero ese dolor que está ahí, del no a todas las vidas se puede salvar, ¿no? Y estaría pues genial que todos hiciéramos esa labor, solo por el hecho de que existen personas. Es que cuando yo describí a la persona que estaba en esa esquina, en ese sillón, ese fui yo. Okay. Sí, yo y yo vi que le dolió. Yo soy sobreviviente de intento de suicidio. Okay. Y al mismo tiempo yo también soy adicto. Sí. Entonces, no hablo desde la experiencia formativa, sino la experiencia de vida. De lo que Por eso puedo entender lo que se siente estar ahí y no importarle a nadie. Gracias a Dios, una persona esa vez que lo intenté, se quedó conmigo. Gracias a esa persona estoy vivo. Pero sé lo que se está en ese túnel, en ese pozo. Y sé lo que leí en libros, sé lo que aprendí en la carrera, pero nada de esto me sirvió. No, el problema emocional es emocional, no es cognitivo, es de la entraña. Claro. Y es cuando más comprendes lo que les decía, ahora sé que es una crisis de ansiedad, pero de hasta esas que fuertes. La vives. Ya no en los términos. No, y se siente horrible. Ahora sí puedo conectar con las personas cuando llegan así, porque ahora entiendo más
todavía lo que es ese dolor interno que no se puede tocar y no se puede ver, pero está ahí. Entonces, cuando ya lo vives, conectas todavía más con las personas que vas cruzando en esta vida. Entonces, por eso le decía, yo pude percibir ese dolor, y cuando le dijo a él, yo vi ese dolor. Yo lo vi aquí, lo vi allá también, por cierto. Pero eso yo creo que es lo que nos hace más humanos y más empáticos hacia todas las personas que requieren de una asistencia. Pues yo le doy las gracias por aceptar estar en nuestro programa. Gracias, Morris, por el acompañamiento. Mi compañero a partir de hoy. Ya todos los lunes ya. Y el doctor Alejandro va a estar constantemente, pues, en los espacios que se pueda, contándonos más, asesorándonos sobre todo en qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que recurrir, y todas las dudas que tenemos. Tenemos muchas, pero nunca nos alcanza el tiempo, ¿verdad, directora? Siempre, yo siempre les digo que yo me preparo toda la semana con preguntas y así cosas, pero no paso de 3, porque el tema es extenso, porque se requiere de tiempo, se requieren muchas cosas, pero pues ya, creo que ya rebasamos hasta el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y gracias por estar con nosotros. Esto fue Entre Voces del Corazón y Ecos del Alma. Que pasen bonito día. Muchísimas